Vamos a ver es la temática que había planteado en la semana, ¿sí? El tema de cuando estamos alfabetizando, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando, estamos tratando de desarrollar una hipótesis silábica o estamos aplicando método silábico. Porque no es necesariamente lo mismo, digamos, ¿sí? Una cosa es querer desarrollar la hipótesis silábica porque es parte del proceso de alfabetización, es una de las hipótesis que sostiene el sistema lectoescrito. Y otra cosa es aplicar el método silábico, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia de diferenciar lo que son las hipótesis de lo que son los métodos, ¿sí? Porque cada método, tenemos que tener presente que cada método fue creado en función de un estudiante en particular y de una idea de aprendizaje, ¿sí? Cuando surge el método silábico, la idea del aprendizaje era memorizar, digamos. Los niños venían como tábulas rasas, el docente es el que sabía y tenía que lograr que los chicos aprendieran ese conocimiento. Y se aprendía repitiendo, ¿sí? Nosotros repetíamos sílabas, repetíamos las tablas, repetíamos, hasta que en algún momento lo memorizamos y nos quedábamos con algún conocimiento de eso, ¿sí? ¿Qué sucedía ahí? Que nosotros tardábamos 2 años en alfabetizarnos, ¿sí? Y que había muchos chicos que no lo lograban y entonces o se quedaban de grado o iban a la escuela especial en los casos más graves, podríamos decirlo, ¿sí? Entonces este método se ocupó, el método silábico, de alfabetizar niños con buena memoria y en un largo tiempo de ejercitación memorística, ¿sí? Entonces, viene luego el modelo constructivista, digamos, las hipótesis de lectoescritura que desarrolla Ferreiro, ¿sí? Y entonces empieza a superar al método silábico o lo empieza a desplazar, no sin desplazarlo del todo, porque como nosotros nos alfabetizamos con método silábico, la mayoría lo sigue usando, ¿sí? Es un recurso al cual le apelamos porque nosotros nos hemos alfabetizado por ese método y entonces pensamos que también lo va a hacer nuestro estudiante, ¿sí? Lo que nosotros no solemos tener en cuenta es que nuestra lógica está desarrollada en un estadio que nuestro estudiante no, ¿sí? Entonces, como si nosotros comparáramos un niño que tiene dientes con un niño que no tiene dientes o que tiene sus primeros dientes y entonces puede digerir alimentos diferentes. Esto pasa con la lógica. Cuando la lógica tiene distintos grados de desarrollo, no podemos digerir el mismo tipo de conocimiento, ni de la misma forma, ¿sí? Entonces, cuando aparece el método alfabético, esto de ir creando referentes, de que el chico por conflicto cognitivo vaya haciendo sus hipótesis espontáneas, que se vaya descentrando, bueno, ese modelo de Ferreiro, como ella estudió a niños operatorios, está creado para niños que son operatorios, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Tiene el mismo tipo de estudiante que tuvo el método fonético o el método silábico, pero la diferencia en estos tipos de estudiantes es que en el método constructivista de Ferreiro lo hace reflexionando sobre el contenido, no aprende de manera crítica, no aprende de memoria, digamos, se usa la memoria, pero no se aprende básicamente por memoria, y el chico se alfabetiza en menos tiempo, porque nosotros lo que estamos haciendo es reconstruir ese pensamiento. Estamos creando hipótesis o desarrollando sus hipótesis, y por eso el conocimiento es más firme y se desarrolla en menor tiempo, ¿sí? Porque no vamos en contra del funcionamiento del cerebro y de los conocimientos que el chico trae, sino que acompañamos ese desarrollo. En eso es superador, pero seguimos sin ocuparnos de los chicos que son intuitivos y simbólicos y que hoy, con los procesos de inclusión, nosotros los tenemos en el aula, ¿sí? Que antes no, porque iban a la escuela especial o se quedaban de grado o, bueno, se veía. Hoy hasta tercer grado, por lo menos en Argentina, todavía sigue siendo así, se puede pasar sin haberse alfabetizado y nosotros tenemos chicos que como no se han alfabetizado, su lógica tampoco se ha desarrollado, porque alfabetizarse no solamente implica aprender un sistema lectoescrito, implica que mi pensamiento se complejiza porque yo ya tengo otros conocimientos en mi cerebro, ¿sí? Me manejo con otro tipo de teorías, con otro tipo de habilidades. Y al mismo tiempo que yo intento incorporar este contenido, voy desarrollando memoria y atención, ¿sí? Entonces, el chico que no se alfabetiza no solamente no tiene ese contenido, está precarizado también en el desarrollo de su pensamiento, ¿sí? Y está limitado en la cantidad de actividades que tiene que hacer. Y eso es un gran problema para las docentes. Y dependiendo del área que nos encontremos, no es lo mismo en Argentina, que tienen maestros de apoyo, si tienen obra social,
y pueden tener a alguien que los acompañe 2 veces a la semana, que en otros países donde no existe ese apoyo individualizado, ¿sí? De todas formas, acá en Argentina, por más que tienen ese apoyo individualizado, muchas veces salen del secundario sin alfabetizarse. ¿Por qué? Porque aún no se toma el tema de la lógica como importante, ¿sí? Todavía nosotros estamos muy centrados en un diagnóstico médico que nos dice, bueno, tiene déficit de atención, tiene déficit de memoria, tiene trastorno del tal, tiene trastorno... Y la medicina pareciera explicar por qué no se alfabetiza cuando la medicina no sabe nada de didáctica. Los especialistas en didáctica somos los que trabajamos en el campo de educación, ¿sí? Entonces, eso implica que todavía a nivel social nosotros seguimos avalando la idea de que los problemas de aprendizaje están ligados a problemas de salud o de enfermedad, ¿sí? Que antes se veía a la discapacidad como una enfermedad. Hoy en día el certificado de discapacidad le garantiza ciertas condiciones a ese sujeto diferentes al resto, ¿sí? No se lo trata como un periodo del desarrollo, que es lo que sucede en los niños que empiezan a presentar problemas entre los 2 y los 8 años, 10 años, estamos hablando de un déficit en el desarrollo todavía ese problema no está del todo instalado, todavía se puede hacer muchísimo para desarrollar ese cerebro. No están sentadas todas las condiciones, digamos, para decir eso es definitivo, porque el cerebro es un órgano plástico que se puede seguir desarrollando, ¿sí? Entonces, muchos de los diagnósticos que nosotros hacemos a temprana edad se pueden revertir si nosotros tenemos herramientas para poder trabajar en el desarrollo de ese pensamiento. Mi especialidad, o lo que yo he logrado construir, es lo que yo les comparto en el canal, digamos, que tiene que ver con esta didáctica o esta forma de enseñanza que yo tengo que está basada en los 3 tipos de lógica, ¿sí? Y bueno, no sé si hasta ahí voy siendo clara y cualquier cosa me van preguntando. Entonces, tenemos un problema que sí son los chicos que están siendo incluidos, pero tenemos un problema didáctico que nunca se resolvió. ¿Qué hacemos con estos chicos que no tienen suficiente memoria, que no tienen suficiente atención y que su lógica es más precaria? ¿Sí? No nos sirve diagnosticarlo porque lo mismo lo tenemos en el aula, lo mismo le tenemos que dar actividades, lo mismo tenemos que hacer algo con ese chico. Entonces, es mucho más fructífero si, bueno, si tenemos un marco teórico sobre el cual trabajar y poder avanzar. Por eso son las clases que estamos dando en vivo y también el material que he ido subiendo en el canal. Respecto de eso, quería comentarles que aquellos que están interesados en adquirir el curso del método global está disponible en manera sincrónica. Que me habían hecho la pregunta si este año iba a dictar de nuevo los cursos. Los cursos no se van a dictar de manera sincrónica porque van a tener otra modalidad este año. Este año se van a dictar asincrónicos, ¿sí? De forma de que ustedes puedan absorber el conocimiento en la medida del tiempo disponible que ustedes tienen. Van a seguir teniendo las actividades como siempre, actividades de soporte para poder aplicar lo que se les explica en clase, pero lo que se va a sumar este año al no tener el vivo o la charla en vivo o la clase en vivo es una clase individualizada con cada una de las personas que compran el curso. ¿Por qué? Porque yo lo que me voy dando cuenta es que existen mucha diversidad en los profesionales que se anotan en los cursos, ¿sí? Hay docentes, hay psicólogos, hay psicopedagogos, hay personas que son de distintos países y la realidad educativa es muy diferente en cada uno de esos países. Entonces, cuando yo dicto una clase abierta y es general, algunos pueden tomar algunas cosas, algunos no pueden estar presentes, algunos no se animan a preguntar. El tiempo que tenemos para 20 participantes no es el suficiente para que todos pregunten y evacúen todas sus dudas. Entonces me parece la manera más rica de llegar a cada uno de los que compra el curso para que realmente les sirva eso que se lleva, ¿sí? La idea no es seguir acumulando cursos y actividades por vida, sino tener algún marco teórico, didáctico que ustedes elijan, sea este o sea el que ustedes elijan, sobre el cual ustedes entiendan eso que sucede en el aula y cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, esa es la consulta de la semana y ahora vamos a seguir un poquito con la charla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diferenciar qué es un método de una hipótesis, digamos. ¿Qué es trabajar un método y qué es trabajar una hipótesis? Vamos a empezar por la hipótesis.
Y vamos a agrandar, me parece, no, así se ve bien. Bueno, las hipótesis, ¿sí? Surgen de los conocimientos previos que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Y cuándo empiezan a surgir? Cuando se vuelven insuficientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes lo tienen al niño pequeño, ¿sí? De 2 años, ¿sí? Que ustedes suponen que no hace hipótesis, pero sí hace hipótesis. Sus hipótesis son prácticas. Entonces, ustedes lo van a ver que él tiene a lo mejor alguna tablita para encastrar un elemento que tiene forma redonda, ¿sí? Y una forma triangular y una forma cuadrada, y él al principio quiere ir y encajar esa pelotita o esa forma en cualquiera de las formas. Lentamente él se va a ir dando cuenta, prueba y error, que esa forma no encaja en cualquier lado, digamos, que no la puede meter donde la forma es un círculo, no la puede meter donde una forma es cuadrada, solamente la puede meter en la forma que es el círculo, ni en el triángulo ni en el cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese chico, lentamente, a prueba y error, se va a dar cuenta que la única posibilidad es el círculo. Y ya directamente va a ir, la próxima vez, a la forma circular para enganchar cada una de esas imágenes, ¿sí? O cada una de esas figuras geométricas que tiene que ensartar en este tipo de juegos didácticos que nosotros les presentamos cuando tienen alrededor de los 2 años, ¿sí? Esa es una hipótesis, ¿sí? Él tiene la hipótesis de que esto podría encajar en cualquier lugar, digamos, que podría pasar por cualquier lugar, y a prueba y error se da cuenta de que no es así, y entonces el niño empieza a tomar conciencia de la forma, de la diferencia de la forma, de que uno es redondo, que no tiene puntas, que el otro a lo mejor tiene 4 puntas, como él lo entienda o visualmente lo pueda percibir, pero va a ir armando una hipótesis sobre cada uno de esos objetos que estén tratando de ensartar, ¿sí? Así va a ser toda nuestra vida, nuestro pensamiento es así. Nosotros aprendemos básicamente porque vamos reformulando nuestras hipótesis. Entonces, la hipótesis depende de los conocimientos previos. Entonces, cuando yo no estoy trabajando conocimientos previos, no estoy trabajando una hipótesis. Puedo estar trabajando un contenido, es decir, yo le muestro las sílabas, digo sa, se, si, so, su. No estoy trabajando su hipótesis silábica, le estoy enseñando sílabas sueltas. Entonces, después tenemos chicos que no leen, que leen sílabas, digamos, dicen, por ejemplo, ma, pa, y uno les dice todo junto y vuelven a decir ma, pa. Bien, pero escúchate, ¿qué fue lo que dijiste? Y el chico vuelve a repetir, ma, pa, y no logra integrar, ¿sí? Porque lo que le enseñamos es eso, son sílabas sueltas. Él no está entendiendo en el hipótesis global, ni tampoco va a entender cómo pasar a la alfabética, porque nosotros le estamos enseñando algo muy rígido, no estamos trabajando sobre sus conocimientos previos, sobre sus hipótesis constructivas, para desarrollarlas y lograr que así progrese hipótesis, porque el sistema lectoescrito tiene 3 hipótesis, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, sobre todo en los niños que no tienen memoria, que la única forma de ingresar conocimiento va a ser reformular estas hipótesis, así como cuando lo hizo cuando quería aprender las formas geométricas o cuando lo hizo cuando quiso aprender el lenguaje. Por eso el requerimiento para empezar a alfabetizar con el método global mixto es tener lenguaje comprensivo, ¿sí? Entonces, él ya hizo hipótesis sobre lo que es la oralidad del lenguaje, ¿sí? Nosotros le vamos a ir presentando en la escritura, ¿sí? El pasaje de lo oral a lo gráfico del lenguaje, ¿sí? Entonces, su conocimiento previo, acá también hay una duda que es muy común, pensar que los chicos, el conocimiento previo son las letras y los números, o la conciencia fonológica. Si no tiene conciencia fonológica, si no diferencia letras de números, la verdad que si nosotros le vamos presentando lentamente se va a dar cuenta cuáles son las letras y cuáles son los números, porque hacemos actividades diferentes. Nosotros tenemos en las tarjetas de valor posicional los números y tenemos en las tarjetas de emparejamiento para el sistema del método global las letras. Entonces, básicamente, él se va a dar cuenta cuando nosotros vamos haciendo la actividad de que son formas diferentes, ¿sí? Así como se dio cuenta de que el círculo, el triángulo y el cuadrado eran formas diferentes y entraban en distintos lugares. Entonces, muy básico, digamos, lo que nosotros necesitamos, que es que la asocie y diferencie para lograr eso, ¿sí? Entonces, nosotros requerimos ese conocimiento previo, sobre todo en niños que están precarizados, porque es la única forma de que su pensamiento se desarrolle. Para ver las bases neurofisiológicas van a tener que ir a las clases anteriores donde yo ya hablé de eso, digamos, ¿sí? No lo vamos a repetir porque sería demasiado tedioso, ¿sí? Entonces, cada objeto de conocimiento demanda hipótesis
propias del mismo. No es lo mismo aprender lo que es un círculo, que tiene que ver con la forma circular, que el triángulo, que tiene 3 lados, que un cuadrado, que no va a ser lo mismo aprender la hipótesis global, la silábica y la alfabética. Cada una tiene sus características, ¿sí? Y el chico tiene que apropiarse de esas regularidades que implican esas hipótesis, ¿sí? Pero también tenemos que una vez que la hipótesis reconstruye el conocimiento previo, ¿sí? La hipótesis también se va a ir modificando. Entonces, hay una relación directa entre conocimiento previo y la hipótesis, ¿sí? De enriquecimiento. O sea, la hipótesis surge porque mi conocimiento previo, digamos, es insuficiente para poder resolver algo que me están presentando. Entonces, se avanza con una hipótesis más que detalla más, que analiza más aspectos, ¿sí? Para tener una hipótesis más completa, ¿sí? Podríamos decir. Y así, esa hipótesis se vuelve conocimiento, ¿sí? Ya esa va a formar parte del conocimiento del sujeto, del conocimiento previo del sujeto, y otra situación más compleja que nosotros le presentemos va a hacer que se vuelva a desarrollar otra hipótesis y nuevamente este proceso de enriquecimiento. Esto ya lo planteó el constructivismo, digamos, que nosotros reconstruimos el conocimiento y lo reconstruimos a través del trabajo con las hipótesis. Lo que cuesta muchas veces es pasarlo a actividades prácticas, digamos, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver un poquito cómo se lo ha ido bajando el método global, si bien ya estamos pasando a dejar las tarjetas para trabajar en este último proyecto que estoy armando para este año, simplemente con las actividades y ya no con tarjetas, porque las tarjetas tienen la dificultad que en grupos se les hace complejo aplicarlo, ¿sí? Entonces, el proyecto de alfabetización que va a surgir este año, aproximadamente en marzo, va a traer la novedad de no tener tarjetas. Entonces, retomando un poquito lo que habíamos visto la clase pasada. Todo sujeto tiene una zona de desarrollo real. La zona de desarrollo real es lo que él ha logrado, digamos, lo que él sabe hacer con autonomía, ¿sí? La hipótesis es lo que nosotros construimos como una zona de desarrollo próximo, es decir, la hipótesis contiene algunos contenidos del conocimiento previo, pero también contiene todas estas dudas que no logra resolver. Y el desarrollo potencial lo podríamos poner en el conocimiento o en el objeto de conocimiento que nosotros queremos que adquiera. En este caso y en la clase de hoy va a ser el sistema lectoescrito. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un ajuste, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es descomponer ese objeto de conocimiento en todas las variables que tenga o todas las regularidades que lo rijan para ir dándoselo al sujeto de a uno para que en la interacción con ese contenido se vaya dando cuenta cómo son las características de ese objeto que lo hacen único, ¿sí? Hoy lo vamos a ver con lectoescritura, pero se lo puede hacer con cualquier contenido, básicamente porque es un modelo de trabajo, ¿sí? Más que actividades sueltas, que muchas veces es lo que se implementa. Entonces, volvamos al sistema lectoescrito. ¿Cuál es la primera hipótesis que genera un niño, ¿sí? Cuando se acerca al sistema lectoescrito, ¿sí? La primera hipótesis es la hipótesis del nombre, ¿sí? Y volvemos a lo que les había dicho hace un ratito. El conocimiento previo es el lenguaje oral. Entonces, como el chico sabe que nosotros le fuimos mostrando objetos, ¿sí? Le dijimos, esto es un vaso, esto es un conejo, esto es una taza, ¿sí? Aplica ese conocimiento previo que él tiene de la realidad para decir, bueno, si está ahí escrito, es el nombre de ese objeto. Y puede ser que ahí esté la marca, ¿sí? Por eso le puse los dos tipos de juguitos, porque tenemos un juguito que es el de dibujo, el que nosotros usaríamos a lo mejor para una tarjeta despejado de letras para que él se centre solamente en las letras que nosotros le estamos poniendo, ¿sí? Y generar una asociación entre la imagen que él conoce, el nombre del objeto que también conoce, y esto nuevo es el dato nuevo que nosotros queremos incorporar, y un objeto real, ¿sí? Cuando él empieza a hacer esas hipótesis de lectoescritura, hay chicos que cuando se encuentran con un objeto real que tiene muchas letras, empiezan como a hipotetizar qué podría decir. Y a lo mejor te dice, acá dice jugo de naranja exprimido, y empiezan a cada palabra, ¿sí? Darle
un sentido. Ahí nosotros ya vemos que hay una hipótesis cuantitativa también de la escritura. Lo cualitativo es decir qué dice, y lo cuantitativo sería empezar a distinguir que hay distintas palabras y que cada palabra dice una cosa diferente, ¿sí? No todos los chicos tienen ese conocimiento cuando ingresan, digamos, a primer grado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que generarle, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos generando? Bueno, generando esas asociaciones, sea que nosotros las generemos con la tarjeta y la palabra escrita, o sea que nosotros generemos actividades en donde se va relacionando esa palabra con una imagen, ¿sí? Pero para eso, para que sea fructífero, el repertorio no tiene que ser demasiado grande, porque si no, él no podría extraer regularidades. Si yo le doy infinidad de figuras geométricas, el primer día que lo siento aprender figuras geométricas, va a tardar mucho en distinguir las regularidades de las figuras. Y puede ser que alguna figura, a lo mejor tenemos un cilindro, que entra también en donde entraba la pelotita, por ejemplo, ¿sí? Y el chico no logre generar una hipótesis estable, digamos, porque son parecidos en la forma, en el contorno, digamos, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el tema de las palabras que nosotros elegimos. Tienen que ser restringido el repertorio, tienen que ser seleccionadas para que él pueda desarrollar una hipótesis firme, ¿sí? Y de esta hipótesis del nombre, nosotros lo tenemos que llevar a que pase a una hipótesis global. ¿Cómo lo hacemos? O yo le voy a contar cómo lo hago yo, digamos, para el método global mixto, ¿sí? Y así lo voy a aplicar en todas las actividades. Le tengo que presentar palabras que él ya no las pueda diferenciar por primera letra. ¿Por qué? Porque cuando él pasa de esta hipótesis el nombre, ¿sí? Que es que todo lo que está escrito abajo de un objeto dice el nombre del objeto, esa hipótesis va a ser útil hasta que haya muchos objetos. Cuando haya muchos objetos, esto que yo le decía, la hipótesis va a tener que progresar, ¿sí? Porque él ya no le va a alcanzar diferenciar con alguna característica de esa palabra, por ejemplo, primera letra, que es lo más común que los chicos utilicen para diferenciar. Pero también pueden utilizar, a lo mejor, si su nombre empieza con P y ve pera, va a decir, ah, esa palabra empieza igual que mi nombre, ¿sí? O si algunos vienen trabajando con vocales y entonces miran las vocales, ¿sí? Y en ese caso pueden llegar a confundir palabras como mano y pato, ¿sí? Entonces vamos a tener que modificar el repertorio. Entonces, el conocimiento previo del sujeto va a hacer que él diferencie este primer grupo de palabras que son bastante diferentes, ¿sí? Para darle más chance de que globalmente él acceda a las primeras palabras, ¿sí? A las primeras diferenciaciones y a esa primera hipótesis de lectoescritura, que es la hipótesis global, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos ese proceso de que él ya lo hemos instalado, afianzado la hipótesis del nombre y estamos trabajando la hipótesis global, que en la etapa de la hipótesis global nosotros trabajamos primera letra y última letra, entonces presentamos palabras que se parezcan, ¿sí? O que él las pueda diferenciar por primera y última letra. Todavía no queremos que se centre en los signos de adentro, porque eso demandaría capacidad de análisis que el chico que está teniendo problemas con los otros métodos justamente los está teniendo porque su capacidad de análisis, su capacidad de memoria no está desarrollada. Entonces nosotros no vamos a demandar mucha memoria y por eso vamos a poner pocas palabras, vamos a hacer un repertorio restringido, vamos a desarrollar todas las hipótesis y tampoco vamos a requerir demasiada análisis al principio, lo vamos a ir dejando que él en la práctica vaya desarrollando su capacidad de análisis al tiempo que desarrolla sus hipótesis, ¿sí? Entonces, para que vaya pasando la silábica, ¿cuál es la acción que nosotros tenemos que hacer? Que la hipótesis global caiga. Y las hipótesis, ¿cómo se vuelven insuficientes? Cuando el contenido ya no se puede resolver. Entonces, nosotros le presentamos palabras que empiezan con la misma letra que ya le habíamos presentado. Entonces, mano y mesa empiezan con la misma letra. La hipótesis global ya no le va a servir, ¿sí? Si él está diferenciando por primera letra, no le va a servir, esas dos palabras empiezan con la misma letra, ¿sí? Entonces tiene que buscar o como referencia la letra final y decir mano termina con O, mesa termina con A, y como las vocales
es lo primero que se trabaja, él ya está dentro de sus conocimientos previos y al tiempo que lo utiliza, la ejercita, ¿sí? Entonces fortalece el conocimiento de la vocal, fortalece el conocimiento de esta consonante que estamos incorporando, que es la M, además de que estamos desarrollando esas hipótesis, ¿sí? Y como estamos trabajando no con todo el abecedario, estamos restringiendo la capacidad de memoria que ese sujeto tiene, le estamos dando más chance de que ese conocimiento se afiance en su cerebro, digamos. Y una vez que nosotros tenemos un conocimiento afianzado en su cerebro, es zona de desarrollo real, es su conocimiento previo, es lo que constituye su hipótesis y es lo que nosotros vamos a necesitar reconstruir. Y básicamente ese es el sistema o el grueso del sistema bajo el cual yo voy generando todas las actividades, ¿sí? Que pueden ser tarjetas, como ustedes han visto, porque yo trabajo en consultorio generalmente, o lo que trabajo en inclusión, les doy las tarjetas para que las lleven a casa, como les había explicado en otra clase, pero que también las voy pasando actividades que se las suelen llevar en el, se las llevan cuando compren el método global mixto, y la idea es tratar de quitar las tarjetas para que se vaya pareciendo más a un trabajo grupal, digamos, porque las personas que trabajan con grupos y se les complica el tema de las tarjetas tengan otro material adaptado a esta metodología. Así es como nosotros lo llevamos a la hipótesis silábica. Y ustedes vean lo que yo les he puesto, mano, mesa, pera, pino. Podemos ir sosteniéndolo desde esta hipótesis donde, bueno, diferenciamos por primera letra y si no podemos por primera letra, lo vamos a hacer por la última. Entre sopa y suma, esa hipótesis vuelve a caer, ¿sí? Vuelve a caer, vuelve a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque sopa y suma empiezan y terminan con la misma letra. Entonces, el chico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a analizar los símbolos que están adentro. Y ahí nosotros le podemos dar pistas, le damos opciones. Mira que sopa empieza con so y suma empieza con su. O sopa termina igual que empieza pato, ¿sí? Si es pato ya lo incorporamos. Y suma termina igual que empieza mano. Entonces estamos demandando menos memoria porque estamos apelando al conocimiento que él ya tiene adquirido, digamos, no estamos necesitando que él memorice cosas nuevas para poder leer esta palabra, ya los tiene aparte, digamos, y estamos enfocándonos en que diferencie so de su. Y así es como van apareciendo las sílabas, ¿sí? En un contexto significativo donde nosotros le vamos mostrando para qué sirven, digamos. Va a servir para realizar la actividad y no va a ser una memorización acrítica como hacemos con el método silábico, la S con la A, la S con la U, la S con la O, ¿sí? No es eso, ¿sí? Eso sería método silábico. Aunque nosotros veamos y hablemos de hipótesis silábica, no hacemos nada de lo que hace el método silábico, ¿sí? ¿Y cómo pasamos a la hipótesis alfabética? Bueno, la hipótesis alfabética, una vez que el chico nosotros vemos que diferencia por primera y última letra y que empieza a reconocer las primeras sílabas porque nosotros se las empezamos a recortar o empezamos a hacer actividades donde tiene que completar las sílabas de ese repertorio con el que estamos trabajando todavía, ¿sí? Hasta tanto su memoria se desarrolla lo suficiente como para incorporar un repertorio nuevo, que lo vimos en la clase pasada, cómo incorporábamos el repertorio nuevo, cómo creábamos esas cadenas de pensamiento. Para ingresar a la etapa alfabética, lo que el chico va a necesitar es palabras muy parecidas, como por ejemplo mono y moto, ¿sí? En donde se diferencian por una sola letra. Ahí él necesita reconocer el valor de cada sonido y esa es una hipótesis alfabética. Si él no diferencia que mono y moto hay una diferencia de una sola letra, no las puede hacer correctamente a los completamientos, a los emparejamientos o la actividad que estemos trabajando. Lo mismo va a pasar con palo y pato, con sopa y sapo, acá la diferencia no es en consonantes, sino en vocales, y en lana y lata. Entonces nosotros vamos buscando, y en el repertorio que yo ya seleccioné, digamos, y el que está en las tarjetas disponible en el link de la bio de Instagram y en varios videos del canal donde hablamos del método global mixto, está el repertorio para el que lo quiera empezar a aplicar y ver los resultados. Ya está seleccionado para que ustedes puedan contar con algo que ya está armado bajo esta lógica de este sistema de alfabetización que yo les cuento. Pero ustedes pueden armar sus propias tarjetas, digamos. No está prohibido ni es algo que no se pueda hacer. Se puede hacer siempre y cuando tengan los lineamientos teóricos que les voy mencionando para hacerlo, ¿sí?
cosas que no son método global, ¿sí? Que se parecen, pero que no son, ¿sí? Y que suelen dar a confusión de que estoy trabajando global. No, porque en realidad vamos a explicar por qué, digamos, ¿sí? Bueno, yo he traído esta actividad primera, que es esta de construyo, leo, construyo y escribo. Entonces ustedes tienen una imagen, ¿sí? Donde está escrita la palabra, abajo tiene como los espacios para construir la palabra y tiene las sílabas, ¿sí? Agrupadas, y abajo tiene para que el chico escriba. ¿Cuál es el problema con este tipo de actividades? ¿Sí? Lo primero es que tiene palabras de distinta cantidad de sílabas, ¿sí? Este es el primer problema. Cuando nosotros trabajamos en el método global, que hacemos algo similar, que ponemos el emparejamiento y después recortamos los cartelitos, ¿sí? Y que después vamos a pasar a escribir en el cuaderno, hacemos todas esas etapas, pero las hacemos en distintos momentos. ¿Por qué? Porque vamos afianzando el contenido en la memoria. Entonces yo le presento la imagen con la palabra entera, ¿sí? Luego le voy a quitar esa palabra entera para darle las sílabas de esa palabra, ¿sí? Entonces él tiene que recordar, ¿sí? ¿Cómo iban esas sílabas? ¿Qué sílaba iba primero? ¿Sí? Para escribir, por ejemplo, mano, ¿iba primero ma o iba no? Entonces tiene que trabajar su memoria y la estructura cognitiva que él fue logrando. En este caso, al tenerla presente, él copia, ¿sí? No está aprendiendo, no está incorporando información necesariamente con esta actividad, ¿sí? Puede ser que sí, que incorpore algo, y puede ser que no incorpore nada, porque el cerebro siempre va a buscar lo que sea más fácil, lo que le lleve menos esfuerzo. Y si puede copiar, va a copiar, ¿sí? Por eso es que hay muchos chicos que copian todo lo que les ponen en la pizarra, pero no leen, no escriben, ¿sí? Porque copiar no es una relación directa de aprender el sistema lectoescrito. Lo mismo pasa cuando me dicen, bueno, conoce las sílabas, conoce el abecedario, pero no lee, porque no hay una relación directa. Yo para leer necesito incorporar las tres hipótesis de lectoescritura, la global, la silábica y la alfabética. Y por más que nosotros hayamos aprendido de forma silábica, después con la práctica fuimos desarrollando las otras hipótesis. Nosotros cuando hacemos una lectura de un texto, no estamos decodificando sílaba a sílaba, leemos de manera global. Por eso que a veces ustedes van a ver imágenes donde letras han sido cambiadas por símbolos o por números que se parecen, por ejemplo, el 3 ha reemplazado a la E, o no sé, como un círculo ha reemplazado la O, o un 0, ¿sí? Y nosotros podemos leer eso, porque el cerebro nuestro interpreta, entonces podemos leer una vez que hemos aprendido el sistema, aunque no sea el mismo símbolo, porque lo que nosotros buscamos es la globalidad, o nuestro cerebro busca la globalidad, rasgos generales, que es lo que le lleva en menor esfuerzo. Entonces, cuando nosotros reemplazamos después la palabra entera por sílabas, lo que estamos generando es que ese cerebro recuerde el orden en que iban las sílabas, ¿sí? Y que reconozca que esa palabra estaba armada en partes. Esta actividad nos permitiría reconocer que las palabras tienen partes, pero no estaría estimulando el desarrollo de la memoria. Luego, cuando nosotros pasamos a la siguiente etapa del cuaderno, ya directamente le quitamos todas las tarjetas de escritas y le damos solamente la imagen para que él escriba al mirar la imagen, ¿sí? Entonces tiene que evocar todas las letras en el orden correcto y eso también estimula la memoria. Y eso es lo que nos garantiza que él va a llegar a alfabetizarse. No solamente porque aplico un método didáctico, sino porque a la vez que estoy aplicando el método didáctico, estoy desarrollando su pensamiento, ¿sí? Y para eso yo tengo que saber cómo se desarrolla la memoria y cómo se va desarrollando la capacidad de análisis. Y eso lo voy aplicando a la línea didáctica. Entonces, este tipo de actividad puede servir para ejercitación, no les va a servir para aprendizaje. Sobre todo si el niño tiene problemas de memoria. Esto no les va a servir, se va a quedar estancado. Otra actividad acá que puede parecer como método global. Son tarjetitas en donde las que pertenecen a la misma palabra, tienen el mismo dibujo y están descompuestas en sílabas. Acá el chico que tendría que hacer, recordar el orden, porque ya la imagen le permite saber qué sílabas pertenecen a la palabra mano, ¿sí? Entonces él visualmente ya sabe
no tiene que recordar si eran 2, si eran 3, si eran 4, como en regadera, digamos. Él busca las imágenes y va a saber la cantidad de sílabas. Lo único que tiene que hacer es recordar el orden. En ese sentido, solamente estaría ejercitando el orden de las sílabas. Ahora bien, si el niño no tiene una conciencia fonológica desarrollada y no se le presentó antes la palabra entera, se trabajó la hipótesis global, este tipo de actividades no va a poder ser resuelta, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades generalmente son para chicos que no tienen problemas de aprendizaje. Si no, a veces los chicos aprenden simplemente esas palabras y se quedan estancados. Este es otro tipo de actividad que encontré googleando, o sea, no son nada de las que yo uso, pero me puse a buscar el método silábico a ver qué es lo que había para ver cosas que veo por ahí en el aula que se siguen usando. Esto, se ha puesto todas las sílabas, ¿sí? Como que se entendiera de que nosotros necesitamos memorizar todas las sílabas. Esto es método silábico, ¿sí? Se le ha puesto sase, siso, su, es como que si nosotros necesitáramos aprender todas las sílabas para reconocer. En realidad no es necesario porque hay una construcción de una hipótesis cuando nosotros desarrollamos la escritura de la forma que yo les vengo planteando, ¿sí? Nuestro cerebro relaciona, no memoriza porque nuestra memoria es limitada, ¿sí? Nosotros no podemos memorizar muchas cosas y el cerebro cada tanto va descartando cosas que no usa. Entonces la memoria nuestra es limitada y también es ineficiente, ¿sí? Si nosotros queremos recordar un montón de cosas, no las vamos a recordar. Solamente somos hábiles para recordar cosas que relacionamos con otras cosas, que tienen algún sentido para nosotros, que las usamos en cotidiano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sa de sándwich, creo que se lo he puesto, parece un pancho. C de serpiente, si de silla, so de sopa y su de Superman, ¿sí? El niño, que por ahí es intuitivo, simbólico, ¿qué puede llegar a entender? Que donde dice su, dice Superman. Que donde dice so, dice sopa, ¿sí? Porque en realidad él no está entendiendo que eso es una parte de la palabra, porque yo no se la estoy dando a analizar, ¿sí? Y además le estoy mezclando distintos tipos de letras, le estoy poniendo imprenta mayúscula y le estoy también poniendo cursiva abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo he usado para salvar esta dificultad que se presenta en este tipo de actividades? Es que no necesariamente nosotros necesitamos tener todas las sílabas. Por ejemplo, cuando ustedes vean el repertorio de la M, ¿sí? Que dice mano, mate, moto, mono, ¿sí? Me preguntan generalmente por qué no hay una mi y no hay una mu. Una palabra con mi y una palabra con mu. Porque eso sería pensar desde el método silábico, que yo necesito memorizar todas las sílabas o tener un referente con todas las sílabas. Y no es así, ¿sí? Porque una vez que uno aprendió algo, lo que aplica es la regularidad de la regla, la hipótesis, ¿sí? Entonces uno dice, a ver, si L con lu es lu, S con U es su, M con U, ¿cómo sonará? ¿Sí? Y eso se le presenta al chico en las 6 letras, donde sí conseguí palabras que tuvieran mu y mi, como muñeca y camisa, que la tienen en el medio, ¿sí? Entonces no fuerzo poniendo palabras que no tienen la misma cantidad de letras, porque las 4 letras está cuidado para que el chico no me diferencie por cantidad de letras de esas palabras y lo haga por la cualidad, la hipótesis cualitativa de la que habla Ferreiro, cómo están formadas las palabras, los sonidos que hay ahí, ¿sí? Si no, los chicos se van a descartar por la hipótesis más fácil o por la forma más fácil, que es la hipótesis cuantitativa de la escritura. Y nosotros no trabajamos esa hipótesis, trabajamos solamente la cualitativa para darle más chances de progresar a un chico que es intuitivo y que es simbólico. Siempre vamos a estar entendiendo que un chico que no tiene dificultades para aprender, con este modelo de aprendizaje, en 3 meses usted lo tiene alfabetizado. Un niño que tiene dificultades, en 6 meses, 1 año máximo, 1 año y medio en los casos más graves, están alfabetizados, ¿sí? Entonces, y eso se logra porque reconstruimos la hipótesis con la que el chico llega, ¿sí? Y la reconstrucción de la hipótesis implica desarrollo de pensamiento. Yo no sé si hasta acá les va quedando claro o se les va haciendo un poco difícil. Bueno, preguntas no hay.
Sigamos entonces. Otro tipo de actividad que podemos ver es esto, ¿sí? Que son sílabas sueltas, acá ya no hay imágenes, esto también es silábico, ¿sí? Y es lo que yo les decía, muchas veces la ejercitación con esto es pi, la, y hay chicos que se dan cuenta que eso arma una palabra entera porque son operatorios, ¿sí? Y el chico que es silábico, el chico que es intuitivo, perdón, y que es simbólico, no se da cuenta. Y lo que él termina leyendo son sílabas sueltas y no termina incorporando el sistema lectoescrito y se estanca en esa hipótesis. Entonces tampoco es útil este tipo de actividades. Salvo que nosotros ya hayamos incorporado esas sílabas en las palabras del repertorio y queramos hacer una actividad a lo mejor más lúdica o en otro contexto o de juego, y entonces trabajemos con las mismas sílabas que ya incorporamos en las tarjetas. En ese sentido sí podría hacerlo. Y esto es silábico, ¿sí? Hay un silabario ilustrado donde hay una imagen que representa toda la letra y después toda la sílaba, imposible de manejar para cualquier chico. Esto directamente no lo usen, no lo impriman porque no les va a servir directamente. Necesitarían muchísima memoria para que un chico maneje esto. Preferible que antes esté alfabetizado, recién lo va a poder leer. Cuando esté alfabetizado lo va a poder leer, si no, ya no, imposible memorizar esa cantidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Era un poquito compleja la clase porque, bueno, espero que igualmente les haya servido porque tiene que ver con esto, digamos. Implica que a lo mejor dejemos de pensar que los chicos que tienen dificultades para aprender no van a aprender simplemente porque tienen dificultades para aprender, sino que si ellos aprendieron a hablar, si aprendieron a vestirse, si aprendieron a socializar, tienen posibilidades de seguir aprendiendo y que es nuestra responsabilidad garantizar ese derecho, ¿sí? Entonces, la idea es esa, digamos, que podamos garantizar el derecho de aprender a más niños, porque la lectoescritura es el conocimiento más básico. Si el chico se estanca en la lectoescritura, ya no va a poder hacer problemas matemáticos porque no los puede leer. Va a estar menos atento porque sus estructuras cognitivas no se desarrollaron. No va a tener esa flexibilidad de pensamiento que vamos ganando cuando vamos diciendo, bueno, a ver, pensemos, ¿con qué letra podría empezar? A ver, anticipemos, si L con Lu, L con U es Lu, S con U es Su, ¿cómo será M con U? Estamos trabajando competencias cognitivas que le van a servir para otras áreas, ¿sí? Y más adelante estamos preveniendo de que a lo mejor ese chico caiga en la delincuencia, que caiga en la pobreza, en la miseria, porque tiene herramientas para desenvolverse y para enfrentar el mundo. Entonces, la alfabetización es un derecho, ¿sí? Que para mí, a mi entender, hay que garantizarlo. Y hay muchos niños que hoy, jóvenes también, que no tienen garantizado ese derecho, ¿sí? Entonces, bueno, esa ha sido la intención de la clase, espero que les haya servido. Las que quieran adquirir el proyecto de alfabetización se ponen en contacto por el mail, ¿sí? Que se los voy a estar dejando en la descripción. A ver si lo puedo poner en un comentario. Ahí está. Bueno, ahí queda el mail para las que quieran el proyecto de alfabetización. Creo que va a ser de mucha utilidad para muchos profesionales, docentes que trabajan con grupos o que trabajan con adultos. Va a venir adaptado, digamos, a un diseño universal de aprendizaje. Así que, bueno. Ay, Eliana, qué gusto. Me alegro que te haya servido. Un gusto compartir. Bueno, cualquier cosita me están consultando. También están abiertas las supervisiones para este año. Este año lo que estoy intentando es tener un trato más personal con las que ya han hecho cursos y con las que vayan a hacer cursos para que puedan ir afianzando el modelo, que es lo que más interés tengo yo de que se desarrolle, digamos.
porque creo que puede beneficiar a muchos sujetos. Así que bueno, muchas gracias a las que han estado presentes, a las que no han seguido la transmisión y a las que lo van a ver en diferido. Un abrazo grande. Chau, chau.